El gobierno es el organismo que asume la responsabilidad de mandato, a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo y administrando las políticas públicas por medio de instituciones, leyes y costumbres para conducir a una determinada sociedad. Montesquieu, filósofo francés, fue el que propuso dividir al poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de no concentrar todo el poder en una sola persona y volverse una tiranía. Pero es en Atenas, Grecia, en el siglo V a.C., después de una revolución, donde surge el concepto de democracia, que significa gobierno del pueblo, y proviene del vocablo griego demos, que significa pueblo, y kratos, poder, es decir, gobierno del pueblo. Con este nuevo concepto, los antiguos filósofos y pensadores como Platón y Aristóteles buscaban una nueva forma de gobierno que permitiera la participación del pueblo en las decisiones de la vida política, pues su sistema de gobierno había pasado antes por las fases de monarquía, oligarquía y tiranía. Importancia. La democracia se trata de una forma de organización social a la cual se le atribuye el poder para tomar las decisiones que le compete a la ciudadanía, que es el pueblo. Y el pueblo es quien elige a través del sufragio, en elecciones libres, a sus gobernantes y políticos, que serán los que organicen la nación por medio de leyes e instituciones. En este sentido, la democracia se basa en la libertad del pueblo de elegir, por lo que intervienen valores entendidos como características y cualidades esenciales para todo proceso democrático como son la libertad, la igualdad, el respeto, el diálogo y la tolerancia, los cuales promueven la convivencia en una sociedad. El artículo 39 de nuestra Carta Magna señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, porque cuando se dice que el pueblo es soberano, se quiere decir que es la fuente última de todo poder o autoridad política. Obstáculos. Las leyes, reglas y declaraciones son necesarias para el buen funcionamiento de un país y todas deben estar bien estipuladas y delimitadas sobre papel. En México existe la Constitución Política, que es la que rige jurídicamente al país, y esta garantiza los derechos, define las libertades y obligaciones de toda persona mexicana. Pero su aplicación en la sociedad se enfrenta a ciertos obstáculos que no permiten el completo crecimiento y desarrollo, y se pueden identificar como principales obstáculos a la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y la represión social. Corrupción. Corrupción es el proceso de quebrar y dañar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente para beneficio personal. Se relaciona con el abuso de poder. Es una acción ilegal que también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse parte del sistema y ha desarrollado resistencia a cambios que pudieran limitarla efectivamente. El que no tranza, no avanza. Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Porque yo solito agarro, entre otras, son frases íconos que reflejan cuán arraigada y aceptada es la cultura de la corrupción en México, hasta convertirse en un acto inconsciente y cotidiano. En la cotidianidad tenemos como ejemplos las mordidas o sobornos, que se suelen ofrecer y pagar a servidores públicos con tal de evitar una multa o acelerar un trámite o lograr algo sin cumplir con los requisitos. La corrupción no es algo genético, pero en México ha crecido por la complicidad, las amplias redes que se tejen a partir de esta y la falta de controles sistemáticos que funcionen eficazmente para su definición, su detección, su prevención y una acción efectiva para corregir los incidentes cuando se le identifica. Impunidad. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Se define como la cualidad de dejar una culpa, un delito, falta o exceso cometido sin el merecido castigo o pena que por ley le corresponde. A partir de eso, la impunidad es la condición que permite que sean cometidos delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias. La impunidad pone en riesgo los derechos humanos, porque la ausencia de responsabilidad es la negación del derecho de la víctima a ser resarcida por los daños sufridos.
se reconocen por lo menos tres tipos generalizados de impunidad. Impunidad por ineficacia, que es la que resulta de la negligencia, indiferencia, falta de recursos o corrupción del sistema judicial. Impunidad de la mafia. Esta es la consecuencia de la intimidación, amedrentamiento y violencia infligidos por los grupos de crimen organizado hacia los funcionarios y sus familiares. Impunidad de clase. Esta es cuando el sistema judicial tiene como relevante el hecho de que los sospechosos sean personalidades públicas de peso político y económico. Abuso de poder. El abuso es un acto de violación de confianza y es generalmente asociado a la autoridad y al poder, ya que el poder es una ventaja que se tiene por encima de otra persona. Abuso de poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad, con el fin de cumplir sus propios intereses. También conocido como abuso de autoridad o abuso de las funciones públicas, y es la práctica de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder jerarquizada y desigual. Cuando hay abuso de autoridad, la persona suele tener una jerarquía de poder reconocida por todos. Un político es un ejemplo común de esto, porque es conocido por todos y tiene el poder de su lado. Represión social. La palabra represión proviene del latín repressio, que significa la acción y efecto de reprimir, contener, detener, refrenar o castigar. Represión es la acción y efecto de reprimir una sublevación o de castigar a los sublevados. El término se utiliza para mencionar las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir ciertas actuaciones políticas o sociales, casi siempre con una dosis de violencia. El objetivo de la represión es coaccionar los derechos humanos de las personas, anular sus derechos legítimos como la libertad de expresión o de manifestación. Como ejemplos más representativos están los asesinatos de los estudiantes el 2 de octubre del 68 y del 10 de junio de 1971. El uso de la represión autoritaria busca por un lado dar un ejemplo en la disuasión de la protesta o sublevación de las clases oprimidas, y por el otro, que el resto de la sociedad se reprima a sí misma y no imite los comportamientos de los reprimidos.